Son las 7:15 en la mañana, es tiempo de recibir al consejero del Consejo Nacional Electoral, al ingeniero José Cabrera Zurita. Ingeniero Cabrera, consejero, un grato placer verle acá desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Bandever. ¿Cómo está usted? Buenos días, Roberto, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país, estoy a las órdenes. Bueno, están en medio, sin duda, de un conflicto ciudadano, un conflicto con el tema de la votación, y hay que entrar directo a lo que la ciudadanía y el país quiere saber. ¿Por qué el CNE pues da un paso al costado en este famoso acuerdo que se llegó entre pues el candidato Lasso, el candidato Pérez, en el cual el candidato Pérez pues solicitaba un recuento de votos y el CNE aparentemente dijo, bueno, sí lo vamos a hacer, y luego se da un paso al costado? Bueno, Roberto, primero aclaremos el día de la reunión. Lamentablemente, por una cuestión de salud no pude asistir. Estuve en la primera parte vía telemática. Posteriormente, en la reunión privada ya no pude asistir, no me permitieron el acceso. Sin embargo, a mis compañeros les había solicitado que cualquier acuerdo quede por escrito y a detalle. Incluso dije, deberíamos notarizar ese documento para que quede claro, porque luego cualquiera de los candidatos podía echarse para atrás. Lamentablemente no se hizo eso. Cuando yo pedí el documento me dijeron, no, todo fue verbal, y salieron ya al público los candidatos y dijeron, a las pocas horas nos enteramos de la carta del señor Yacu Pérez, luego la carta del señor Lasso, y en definitiva ese proceso se puso en riesgo. ¿Por qué? Porque el señor Pérez pedía las 16 provincias, el señor Lasso no estaba de acuerdo, etcétera. Esta situación, si nosotros aprobábamos el informe la noche anterior, ¿qué es lo que sucedía? Que cualquiera de los dos candidatos o los dos candidatos iban a interponer recursos, porque no se hacía exactamente lo que ellos habían solicitado en sus cartas. Al interponer recursos, esto lleva tiempo y corría peligro las fechas del calendario electoral. El 23 de marzo empieza la promoción electoral. Tenemos el debate, tenemos el 11 de abril la segunda vuelta, y el 24 de mayo, según la Constitución, se debe posesionar al presidente o presidenta de la República. No podemos mover un solo día. Por eso es mi posición en la que yo, no, lamentablemente ese acuerdo ya no fue posible y tenemos que regirnos estrictamente a lo que dice el Código de la Democracia. Y el Código de la Democracia indica lo que corresponde continuar con el escrutinio, proclamar los resultados y que los sujetos políticos interpongan sus recursos, sus apelaciones, impugnaciones, tanto administrativas como jurisdiccionales. Ingeniero Cabrera. No me estoy cerrando, perdón, Roberto, termino la idea, no me estoy cerrando a que no se abran las urnas, porque el Consejo Electoral no tiene nada que esconder. Se puede abrir las urnas luego de dar los resultados. Lo que no se puede es parar el proceso electoral y que no se pueda cumplir con las fechas del calendario. Esa es mi posición. Y ingeniero Cabrera, todo lo que usted dice, bien, enmarcado dentro de lo que sería una estructura, pero ¿por qué no se dijo eso en la reunión que tuvieron con los dos candidatos? Todo bien, todo el que quiere impugnar puede impugnar, podemos abrir las urnas, pero aquí está el código. Hay que hacerlo a través de esto porque vivimos en un país donde hay una constitución, donde hay un código de la democracia y donde hay leyes que hay que respetarlas. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Y por qué no se firmó? Porque eso es lo más elemental. Señores, ¿de acuerdo todos? Sí, listo, firmemos, notaricemos, que usted mismo decía. Sí, lamentablemente no se hizo ese tema. Ahora, ¿por qué se aceptó esta reunión y en cierta forma el preacuerdo que tuvieron los candidatos? Por la transparencia, por tranquilidad del país, para que, o sea, no hay, vean que no se oculta nada, que no hay el famoso fraude, porque es fácil hablar de fraude, pero hay que demostrarlo también. Y el Consejo Electoral no es que tiene que tienen que demostrar que el Consejo Electoral ha hecho el fraude. Por esa situación en principio se aceptó, pero lamentablemente a las pocas horas hubo el desacuerdo, entonces ya no hay más conversación. Pero volvemos... Tenemos que aplicar específicamente la ley. ¿Por qué no se firmó un documento? Eso lamentablemente
no estuve presente, pero yo en lo personal solicité que ese documento se firme, que quede a detalle y que incluso se hagan notarizar. No se hizo y aquí están Claro, las ese es cosas. el resultado, porque ingeniero Cabrera, al no tener un documento que respalde lo hablado, claro, evidentemente salió otro documento por parte del candidato Pérez, otro documento del candidato Lazo, y las posiciones se hicieron un poco inflexibles de lo que estamos viendo. Y en medio de la tormenta, ustedes salen a decir que es algo que tampoco la ciudadanía lo entendemos bien. Ni se aprueba ni se niega. O sea, ¿cómo? O sea, en el limbo. A ver, Roberto, el tema es que se presentó un informe. Ese informe no fue aprobado en definitiva, porque Pero no hubo tampoco los votos. negado. No hubo los votos. No fue negado, pero tampoco fue aprobado, porque dos compañeras votaron a favor, el señor vicepresidente se abstuvo, yo voté en contra, y el voto que decidía, que era del señor Luis Verde Soto, estando presente en la sesión, en el momento de la votación, se levantó y se retiró de la sala y de reuniones, y no hubo el voto que decidía si se aprobaba o se negaba. O sea, ingeniero Cabrera, yo entiendo que las buenas intenciones del CNE, porque sí quiero pensar, son las adecuadas de transparentar, de pues mostrar al país que este proceso es de manos limpias y que no existe ninguna irregularidad, pero no se puede vivir de intenciones. Ahora estamos metidos en medio de un maremándum de tensiones. El movimiento político que respalda al candidato Pérez ha indicado que comienzan las movilizaciones, que van a llegar a Quito, estas serán de diferentes partes del país, y de eso de alguna manera les mete presión, pues. Bueno, el Consejo Electoral ha demostrado el proceso limpio, transparente en el sistema informático, trabajó e informó al país segundo a segundo, incluso con tecnología de punta, con aplicaciones para los dispositivos móviles, etcétera. No hubo ningún retraso. No. Si es que los candidatos presentan sus recursos, se abrirán las urnas en las que tengan dudas. Por presión, este Consejo Electoral no ha funcionado, y eso sí tengo que ser enfático. No hemos trabajado a pesar de diferentes tipos de presiones que ha habido, pero no hemos cedido, y menos ahora. La democracia se gana en las urnas, Roberto, no en las calles, sino veamos qué candidato saca más gente a las calles para que sea de una vez presidente y el Consejo Electoral se evite un proceso, el país se ahorra dinero, simplemente por la presión. ¿Quién saca más gente a la calle es el presidente? No, Roberto, no vamos a ceder, vamos a aplicar lo que dice el Código de la Democracia. Continuamos con el proceso, se termina el escrutinio, damos los resultados, los sujetos políticos tienen derecho a sus recursos de apelación, impugnación, etcétera, y finalmente, cuando esté terminado estos recursos, se hará la proclamación definitiva y se irá con los candidatos que van a la segunda vuelta. Ayer hablaba, perdón, ingeniero Cabrera, ayer hablaba con Marlon Santi, que es dirigente de los movimientos indígenas, y él indicaba que no quieren que proclamen justamente la primera vuelta, los ganadores de la primera vuelta, que ahí viene el fraude, que ahí viene el problema, ha dicho el señor Santi, y que ellos no aceptarán de ninguna forma lo que ustedes proclamen. Bueno, en la ley no está en ninguna parte el hecho de que un candidato pida que se suspenda Pero lo hizo, Yacu Pérez lo hizo ayer, pidió que se pida... Sí, pero no hay ninguna base legal, Roberto, entonces no es posible parar el escrutinio, no hay ninguna base legal en que ampare, sino imagínese, todos los candidatos que perdieron pedirían que no se proclamen los resultados. Nosotros tenemos que seguir con lo que dice la ley, incluso tenemos tiempos en la ley, son 10 días para el escrutinio, que se terminaron ayer, se amplió 4 días más, porque el único problema que tenemos en este momento para terminar el proceso de escrutinios es la Junta Especial del Exterior, que no llegan los paquetes de Estados Unidos y Canadá. Faltan 7 actas para terminar el escrutinio de presidentes, y por esa razón se pidió la Junta que se extienda 4 días más. Se ha dado los 4 días más, la empresa que trae los paquetes ha indicado que entre hoy y mañana llegan los paquetes.
6 actas yo creo que las podemos solucionar en un día, entonces sábado o domingo se estará dando los resultados. Nosotros tenemos que seguir lo que indica la ley, el código de la De acuerdo, democracia. yo comparto con lo que usted dice, hay que seguir el camino de la ley, y en eso estamos de acuerdo, porque este es un país que tiene pues leyes y hay que ir por el derecho, en eso estamos también de acuerdo, pero hay grupos sociales que no lo entienden, y ese momento me preocupé cuando usted dijo, no nos vamos a dejar presionar por nadie, pero el problema es que puede generarse una convulsión social grave. Incluso el presidente de la República les ha dicho a ustedes, el presidente Moreno, les ha dicho, pido actuar con seriedad y sensatez, y si necesitan recursos, les damos recursos. Sí, nosotros estamos actuando con sensatez y aplicando la ley, por eso aceptamos en inicio esa conversación, pero lamentablemente no llegó a un buen final esa conversación, entonces nosotros tenemos que continuar con el proceso electoral. Sí, el señor presidente ha ofrecido los recursos, lo cual le ha agradecido públicamente, pero ojalá también el señor ministro de Finanzas nos diera los recursos para pagar a gente que ha sido contratada y que desde diciembre no puede ser pagada. Proveedores que todavía no les podemos pagar. Justo en proceso electoral decidieron cambiar el sistema informático de finanzas que no está completo, que incluso tiene errores. Y nos han pedido de finanzas mismo que hagamos los pagos manuales. Entonces es una situación complicada. Y gracias al señor presidente por ese apoyo a la democracia, a los buenos oficios, pero también ojalá esos buenos oficios nos ayuden para poder pagar a la gente que desde diciembre no cobra en esta difícil situación económica que está el país. También yo le he pedido al señor presidente, ojalá fuera posible, que se traigan las vacunas para los miembros de juntas receptoras del voto. ¿En qué parte son las inconsistencias? En la llenada de las actas en las juntas receptoras del voto. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes no asistieron a las juntas, entonces se cogió a la gente de las filas, los jóvenes que estaban capacitados para el proceso no asistieron, se tomó personas que estaban en la fila y no sabían, y ahí vienen las inconsistencias que el sistema informático sí detectó, y por eso es la cantidad que se encontró de inconsistencias o actas con novedades que resolvió las juntas provinciales electorales, incluso abriendo las urnas en aquellas juntas que había inconsistencias. Por ejemplo, una que fue muy conocida, que salió en redes sociales, que a un candidato le asignaban 586 votos cuando la junta era de 350 Correcto. Votantes. ¿Ya? Entonces, detectó eso el sistema, abrieron las urnas, la junta provincial, y contó y sacó el número de votos que es. Entonces, los jóvenes que están designados para juntas receptoras del voto no asistieron por temor a la pandemia, pero si les proporcionamos la vacuna, que ojalá fuera posible, al 11 de abril. Hay que hacerles un pedido, Sí, así es, y que los jóvenes cumplan con ese trabajo que le ha pedido el país, que son gente que están capacitados para llenar esas papeles. Ingeniero Cabrera. Entonces, el proceso continúa. El candidato Yacu Pérez, hablando de eso mismo, había dicho que hay inconsistencias y se detectaron, y es una barbaridad, del 20% en el Guayas. ¿Esto es producto de la pandemia? No, como le indico, ¿en qué parte hubo esas inconsistencias? En las llenadas de actas de los miembros de juntas receptoras del voto. Pero ahí dice que le ha generado el fraude, dice el candidato Pérez. Yeah. Entonces, el señor indica eso, pero nosotros como Consejo Electoral no podemos estar en 40,000 juntas receptoras del voto viendo que llenen bien, pero sí nuestra responsabilidad es que en el sistema informático, el momento que se procesen, sean detectadas, y se detectaron. Por eso es que sabemos que hubo esa cantidad de inconsistencias, y la Junta Provincial Electoral del Guayas trabajó sobre esos temas, abrió las urnas y realizaron el reconteo. El día antes de ayer, en la noche, terminaron el proceso ya en Guayas de todas las dignidades. Ingeniero Cabrera, le voy a hacer una pregunta que creo que la gran mayoría de ciudadanos la tenemos en mente. Sabiendo ustedes lo estrecho que estaba pues, el segundo lugar entre el candidato Lasso y el candidato Pérez, ¿por qué se dio la noche del 7 de febrero los datos finales de ese conteo rápido? ¿Por qué más bien no se dijo, hay un ganador, el ganador es el señor Arauz?
alcanzó a tanto. Segundo y tercer puesto daremos en el conteo final porque está muy estrecho el margen. Y con eso, ¿no cree usted que nos evitábamos todo lo que estamos viviendo en este momento? Sí, hay que reconocer lo que fue un error que yo le diría de transparencia. Justo el señor Luis Verde Soto pidió en una sesión del Pleno que aprobáramos por resolución que todos los consejeros recibamos delante del público el sobre con los resultados. Sí, de acuerdo. Se recibió el sobre y se leyó como vino. No tuvimos el tiempo para analizar y entonces sí decir, a ver, el primer puesto tal candidato con tal porcentaje. El segundo, no podemos dar el segundo porque hay un empate entre dos candidatos. Era lo que teníamos que hacer, pero por transparencia, que justamente aprobamos en el Pleno, se abrió el sobre y se leyó exactamente cómo llegó el informe técnico. Ingeniero Cabrera, ¿y ahora cuál es el camino? Estamos metidos en un lío de lado y lado. ¿Cuál es el camino que tiene que plantear? Porque ustedes como pues los que son el supremo en este caso del electorado del país tienen que darle una solución a esto. ¿Cuál es el camino? El camino y lo que corresponde es continuar con el escrutinio hasta su culminación, considerando que los sujetos políticos tienen derecho a presentar sus recursos administrativos jurisdiccionales y nosotros proclamar los resultados. Finalmente, luego de que se evacúen todos los recursos administrativos jurisdiccionales, proclamar los candidatos, quién ganó la proclamación definitiva. ¿Algún candidato, ingeniero Cabrera, puede entregar recursos o puede pues presentar recursos administrativos justamente para que ustedes no entreguen los resultados finales? No, eso no está contemplado en la ley. Lo que tienen es ya luego de la proclamación de resultados preliminares, presentar los recursos con las pruebas respectivas. Le voy a hacer otra pregunta, ingeniero Cabrera. Que se suspenda, no, al menos en lo personal, no puedo hablar en nombre de mis compañeros, pero en lo personal yo no conozco que exista una norma para suspender el conteo a petición de un candidato. Ingeniero Cabrera, le voy a hacer la última pregunta. Bueno, el camino es que se proclamen de acuerdo a lo que usted dice y lo que indica el Código de la Democracia. Proclamados los resultados, ¿van a abrir las urnas que solicitó el candidato Yacu Pérez y van a hacer un recuento de esos votos como lo solicitaron o no lo van a hacer? Bueno, como usted indica, proclamar los resultados, si es necesario por la transparencia abrir, se abrirá. Yo ahí, eso no me opongo. Yo lo que me opongo es a que este momento se paralice el proceso, que se ponga... Eso está clarísimo, ingeniero. Pero posterior, si quieren abriendo, que abran. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Lo va a hacer el CNE? Es que no es un tema de... Ustedes son un cuerpo colegiado, o sea, actuar a nombre propio... Bueno, yo te puedo decir, a mí me encantaría que lo abran, pero el CNE lo va a hacer para transparentar y dar tranquilidad al país. Usted lo ha indicado, Roberto, es un cuerpo colegiado y tenemos que aceptar lo que el cuerpo colegiado determine. Por mi parte, que en esta vez yo voté en contra de ese informe, estoy indicando que de manera personal, como consejero, yo no tengo ningún inconveniente. Creería que mis compañeros de igual forma no tienen ningún inconveniente, pero insisto, tenemos que resolver en el pleno del Consejo y yo creería que se dan los resultados y que se abran las urnas. Yo no le veo inconveniente. Eso es lo que en definitiva todos decimos. Si no, el que nada debe... Nada teme. Nada teme. Exactamente. Ingeniero Cabrera, mandarle un abrazo grande. Gracias por contestar las inquietudes que teníamos en este momento complicado que se está viviendo justamente para dar los resultados de la primera vuelta. Gracias a usted, Roberto, y un buen día. Un buen día también al ingeniero José Cabrera Zurita, consejero del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hacemos una pausa y venimos con más.